esta tercera parte vamos a revisar los tipos de hipersensibilidad de tipo 1 a tipo 4. Aquí en esta gráfica podemos ver la hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, la que se produce por una reacción alérgica inmediata. Hay un alergeno, ese alergeno puede ser, por ejemplo, el polen, el polvo, una picadura de abeja, un antibiótico, una, un medicamento específico, y ese alergeno lo que va generando es que la célula presentadora de antígeno que aparece acá, que es el macrófago, le presenta el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito Th1. Este estimula o secreta interleuquina 4, 6 y 10, y a su vez estas interleuquinas estimulan el linfocito B. ¿Qué hace el linfocito B? Produce principalmente inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E se deposita sobre receptores, se le llaman receptores Fc del mastocito. Y una vez se llenan todos los mastocitos de esa inmunoglobulina, el siguiente alergeno ya no va por la célula presentadora de antígeno, sino que directamente se une a la inmunoglobulina E, como aparece acá, y permite la degranulación del mastocito. Esa degranulación genera histamina, serotonina, leucotrienos, y todo eso produce vasodilatación, produce la respuesta inmediata alérgica. ¿Cuál es la respuesta inmediata alérgica? Entonces lo que vemos con el shock anafiláctico en los servicios de urgencias. La hipersensibilidad citotóxica tipo 2, el anticuerpo se une a su antígeno situado en las células propias, activa las células natural killer o la lisis mediante el sistema de complemento. Es decir, es la hipersensibilidad mediada por la unión antígeno-anticuerpo. Entonces aquí está, dependiente de anticuerpos, y aquí el anticuerpo que está presente en este sitio se une a su antígeno, activa el complemento, activa la natural killer y se desencadena la hipersensibilidad. Algunos ejemplos de este tipo de hipersensibilidad tipo 2: anemia hemolítica autoinmune, el síndrome de Goodpaster, que es un síndrome que daña el riñón y el pulmón; eritroblatosis fetal, recordemos que es la presencia de RH negativo en la mamá y positivo en el niño, en el feto. El pénfigo es una infección, una enfermedad de la piel; la anemia perniciosa autoinmune, que es la no producción de un factor, que es el factor intrínseco de Castle, y específicamente hay un daño de la producción de células parietales a nivel gástrico. Trombocitopenia autoinmune, entonces disminución de manera inmunológica de las plaquetas. Tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, que es una hipertiroidismo específico; miastenia grave, fiebre reumática son otros ejemplos. Entonces es la unión antígeno-anticuerpo lo que genera la activación de la natural killer y destrucción de esa célula. El tipo 3 es ya la reacción antígeno-anticuerpo, pero de depósito. Entonces ellos se depositan, estos depósitos activan el complemento y atraen los polimorfos nucleares, las plaquetas, que lesionan las membranas de las zonas en donde se acumulan, produciendo trastornos vasculares e inflamatorios. Por ejemplo, las artritis, por ejemplo, la glomerulitis, es un daño del glomérulo, o sea, un daño del riñón. Y fíjense cómo se va uniendo el anticuerpo con el antígeno y forman complejos y depósitos antígeno-anticuerpo. Esto atrae el complemento, esto atrae el neutrófilo, y aquí hay una destrucción de toda esta parte donde hay ese acúmulo antígeno-anticuerpo. Y la hipersensibilidad retardada tipo 4, que es mediada por células específicamente, aparece días después del segundo contacto con el antígeno. No está medida por anticuerpos, sino por células inmunitarias. Entonces está medida por linfocitos T, CD8, CD4, que reconocen a los antígenos en un complejo mayor de histocompatibilidad. Y las células presentadoras de antígeno en este caso son los macrófagos, que secretan interleuquina 2, que estimulan a los linfocitos T.
Estos linfocitos T adicionalmente liberan citoquinas, y esas citoquinas como la interleuquina 2, el interferón gamma, estimulando aún más la liberación de otras citoquinas, interleuquina 6 por ejemplo, y mediadores de la respuesta inmunológica. Los linfocitos CD8, que son citotóxicos, destruyen las células diana al entrar en contacto con ellas, mientras que los macrófagos activos o activados producen enzimas hidrolíticas. Y ante ciertos patógenos intracelulares se transforman en células gigantes multinucleadas. Aquí vemos un ejemplo. Aquí está la hipersensibilidad tipo 4, el macrófago, está la bacteria. Como hay una fagocitosis, liberación de los antígenos, está el complejo mayor de histocompatibilidad, presenta el antígeno, el complejo mayor, al receptor del linfocito T. Inmediatamente el linfocito T cambia, se activa, en este caso TH1, y genera activación de macrófagos, liberación de interleuquinas y genera una respuesta inflamatoria mayor. Entonces, adicionalmente, vamos a ver una serie de enfermedades donde podemos tratar con las inmunoglobulinas, específicamente intrateca. Inmunodeficiencias es la incapacidad para desarrollar una respuesta inmunitaria normal frente a la presencia de un antígeno extraño. Genera mayor predisposición a infecciones, más o menos graves según el grado de deficiencia inmunitaria, y conocemos dos tipos principalmente: congénitas o primarias y adquiridas o secundarias. Las congénitas o primarias tienen origen genético y son hereditarias. Producen enfermedades muy graves desde el neonato, desde la infancia, y hay una inmunodeficiencia debida a linfocitos B, a linfocitos T. Hay algunas inespecíficas y hay otras por desarrollo anormal de los órganos linfoides. Recordemos que los órganos linfoides son el timo, por ejemplo, el mismo vaso, son órganos linfoides. Inmunodeficiencias debidas a linfocitos B son las más frecuentes, en general son leves, y los linfocitos B producen pocos anticuerpos. Es allí donde hay que suplir de anticuerpos, de inmunoglobulinas al paciente. Las debidas a linfocitos T son más graves y desde el nacimiento comienzan con infecciones con patógenos. En ocasiones se producen alteraciones en ambos tipos de linfocitos. Son las inmunodeficiencias combinadas, o sea, las mixtas, tanto linfocitos B como linfocitos T. Las inespecíficas provocadas por disminución en el número o funcionalidad de los macrófagos, provocando invasión o proliferación de hongos y bacterias, fallos en las proteínas del complemento provocando sensibilidad a infecciones, por ejemplo, Neisseria, ¿cierto? O enfermedades autoinmunes, y las inmunodeficiencias debidas al desarrollo anormal de los órganos linfoides. Entonces, hay mala maduración o inadecuada maduración de los linfocitos T. Y estos tipos de inmunodeficiencias pueden provocar incluso la muerte por infecciones producidas por microorganismos que habitualmente el sistema inmunológico destruye sin problema. ¿Cuál es el tratamiento para las inmunodeficiencias congénitas? Pues la terapia con antibióticos antimicóticos, las inyecciones periódicas de gamma globulina, dependiendo el tipo de inmunodeficiencia, aislamiento de pacientes, trasplante de médula ósea y la terapia génica. Ya las inmunodeficiencias adquiridas pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Las causas principales son estas cuatro: malnutrición o desnutrición, las leucemias, que hay leucemias linfoides, mieloides, el cáncer e infecciones por virus. Uno de los ejemplos principales es el VIH, el SIDA, en donde el SIDA lo que hay es una disminución, un ataque directo de los linfocitos TH1 principalmente, linfocitos helper TH1. La inmunidad y cáncer, en el cáncer se define como una aberración citológica con crecimiento autónomo, de tal manera que estas células cancerígenas son inmortales, crecimiento progresivo e incontrolado. Su relación con el sistema inmune radica en que muchas células cancerosas tienen antígenos extraños en sus membranas, no son reconocidas como extrañas, entonces no son destruidas por las natural killer o por los linfocitos CD8, que son citotóxicos. Ante ellos hay una constante vigilancia por las células inmunocompetentes que neutralizan oncocélulas que se van formando. El cáncer puede progresar cuando falla el sistema inmunológico, falla la destrucción,
¿cierto? Y en algunos momentos ellas se desprenden y hacen lo que conocemos como metástasis. Entonces aquí está, las células cancerosas habitualmente entonces son destruidas por los linfocitos TC8 o por las natural killer. Los linfocitos TH, por ejemplo, liberan linfoquinas, citoquinas, que refuerzan la acción de los linfocitos citotóxicos, de tal manera que van y destruyen. Y los linfocitos B generan anticuerpos que se unen a estas células cancerosas, activan los macrófagos, a las natural killer y el sistema del complemento, de tal manera que todo esto aunado destruye la célula cancerosa. O cuando existe una mala, un disfunción o un no funcionamiento o una alteración de estos procesos de destrucción, pues la célula cancerosa se hace inmortal y va proliferando paulatinamente. Entonces aquí está la célula cancerosa presentando antígenos tumorales, es el antígeno tumoral, y hay una citolisis, o sea, una destrucción, una lisis de la célula por activación del complemento o por inmunoglobulinas o citolisis mediada directamente por macrófagos y por anticuerpos. Las natural killer y los linfocitos CD8 también vienen y pueden destruir. Entonces, hay diferentes sistemas de alerta para destruir la célula cancerosa. Cuando estos fallan, la célula se hace inmortal, no se destruye, va creciendo, se desprende de su membrana basal, va a sitios distales y produce metástasis. La inmunoterapia entonces son técnicas curativas basadas en los mismos principios del sistema inmune que sirve para paliar o suplir las deficiencias, por ejemplo en SIDA o en cáncer. Se generan tratamientos inespecíficos con citoquinas, inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales, inmunoterapia adoptiva o la misma terapia génica.